Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver un ejercicio de aceleración absoluta y relativa en el movimiento plano. Es de la competencia 3, cinemática del cuerpo rígido. Es el último tema, un poco más complejo o mucho más complejo que todos los demás que se han visto. El ejercicio ejemplo nos dice: si la manivela AB rota alrededor del punto A con una velocidad angular constante de 900 revoluciones por minuto en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, determina la aceleración del pistón P cuando θ es igual a 60 grados. Podemos observar: de A a B se encuentra la manivela, de B a D se encuentra la biela que está unida al pistón P. La manivela tiene 2 pulgadas de largo y la biela 6 pulgadas de largo. Para el análisis y procedimiento, sabemos que la manivela tiene movimiento angular uniforme porque nos da el dato de una velocidad constante y que es igual a 900 revoluciones por minuto. Para trabajar los cálculos es necesario primero convertir esas 900 revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, que es la unidad con la que se trabaja, por lo que la velocidad angular de A es igual a 94.25 radianes sobre segundo. Las fórmulas que usaremos en determinado momento son velocidad igual a radio por velocidad angular, aceleración relativa tangencial igual a radio por aceleración angular, aceleración relativa normal igual a radio por velocidad angular al cuadrado. Este mecanismo, que como se mencionó hace rato, es de manivela, biela y pistón. En el caso de la manivela, es la que va a transmitir primero la velocidad al punto B, que une al punto B que une la manivela con la biela, y luego del punto B al punto D, que une la biela con el pistón. Esa transmisión se presenta específicamente en la biela y se da por medio de movimiento plano. El movimiento plano, de acuerdo a sus apuntes, espero lo hayan revisado, se produce por la suma de un movimiento de traslación más un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. Iremos revisando cada elemento del mecanismo. El primero es la manivela. La manivela tiene en sus extremos el punto A y B, como pueden observar en la figura, por lo que la velocidad angular del punto A, si la consideramos desligada de la biela, produce en el punto B el vector velocidad BB que ustedes ven ahí y que es perpendicular a la manivela. También, debido a que el movimiento de esta pieza es angular uniforme, como se mencionaba, la aceleración angular en el movimiento angular uniforme es 0, por lo que nada más tendremos una aceleración normal, que, si recuerdan, las aceleraciones normales tienden a ir al centro del eje de rotación, que sería en este caso el punto A. Y ya tomando en cuenta la unión de la manivela con la biela en el punto B, esa unión va a producir una velocidad angular. Si la manivela gira en el sentido de las manecillas del reloj, esa unión de manivela con biela va a girar en el sentido contrario a la velocidad angular A.
Tomando en cuenta el diagrama que vieron anteriormente, y recordando que ya hicimos la conversión a las unidades que requerimos de la velocidad angular de A, usamos la fórmula de velocidad igual a radio por velocidad angular. En este caso, el radio es la distancia o el tamaño de la manivela, que es de 2 pulgadas. La convertimos a pies, quedando a 0.1667 pies. Ahora sí, sustituimos en la fórmula ya adecuada al punto que estamos calculando. Velocidad de B es igual al radio de AB por la velocidad angular de A. Sustituimos los datos y la velocidad de B es igual a 15.71 pies sobre segundo. Para obtener la aceleración normal, utilizamos la fórmula aceleración normal igual a velocidad al cuadrado sobre radio. Esta fórmula, recuerden que se aplicó desde la competencia 1 en las componentes tangenciales y normales. Entonces ya la adecuamos al punto B que estamos calculando. Nos queda aceleración de B igual a la velocidad de B al cuadrado sobre el radio. Este radio es el radio que va de A a B, por lo que sustituimos los datos de la velocidad que ya calculamos y el radio, y nos da una aceleración en el punto B de 1480.81 pies sobre segundo al cuadrado. Ahora continuamos con la biela. Como les decía al inicio, en esta pieza se produce el movimiento plano. La traslación se da con la velocidad B que acabamos de calcular. Está en el punto B y la traslación se da de esa velocidad hacia el punto D, como ven en la figura. Y en la unión de la manivela con la biela se produce una velocidad angular BD, y en el punto D tenemos una velocidad relativa D respecto a B y la velocidad D, que sería la velocidad del pistón. Recordemos que en el punto A está la velocidad angular WA, que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Al girar la manivela en este sentido y estar unida en el punto B a la biela, esta última gira en sentido contrario, al mismo tiempo que con ese movimiento angular que tiene la manivela alrededor del punto A, es como si tirara de la biela hacia abajo, al mismo tiempo que en la unión de B gira, y tiene su efecto en el punto D gracias a la traslación de la velocidad B y generando también la velocidad relativa que les mencioné. Para ubicar el vector de velocidad relativa, siempre es perpendicular al elemento, en este caso es la biela, y en el sentido del vector que se traslada, que sería BD, al vector que se produce en D, que es el BD. Así que por eso ven esa velocidad relativa en sentido hacia el lado izquierdo. Antes de comenzar los cálculos, recordemos que hay que tomar en cuenta el momento en que la manivela está inclinada a 60 grados respecto de la vertical. Necesitamos conocer entonces la dirección que tiene la biela en relación con el punto A. Construimos un triángulo ABD. Ya sabemos la distancia de la manivela, 2 pulgadas, la de la biela, 6 pulgadas, los 60 grados que nos dieron. En este caso no es necesario convertir
las pulgadas a pies, podemos trabajarlo así porque lo que vamos a obtener son ángulos. Entonces le damos por nombre a un ángulo beta y al otro phi, y aplicando la ley de senos tenemos que el seno de B sobre 2 pulgadas es igual al seno de 60 grados entre 6 pulgadas. Despejamos el seno de B, aplicamos el seno inverso y obtenemos el ángulo, que es de 16.78 grados. Sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Ya conocíamos el ángulo que está en relación al punto A, así que al restar a los 180 grados los 60 grados y beta que encontramos el ángulo phi, que son 103.22 grados. Ahora analizamos la dirección de los vectores y construimos un triángulo con los mismos. En la figura ven que cada vector se ubicó en un sistema coordenado. Tenemos ahí la biela, y respecto de la biela tenemos ubicado al vector B a 13.22 grados y a 60 grados con respecto a la horizontal. El vector velocidad T a 16.78 grados con respecto a la horizontal, a la vertical, y el vector de velocidad relativa con respecto al eje vertical 73.22 grados. Construimos el triángulo, lo pueden observar abajo en la figura. Vean que respeta el vector de velocidad relativa, lo que les mencionaba, une en el sentido de velocidad B hacia velocidad D. Y ya con los ángulos que hemos encontrado, encontramos la relación de los vértices del triángulo. Tenemos entre BB y BD 30 grados, entre BB y BD respecto a B 76.78 grados, y entre BDB y BD 73.22. A partir de ahí otra vez aplicamos la ley de senos y encontramos las dos velocidades, la velocidad relativa de respecto a B y la velocidad de BD. La primera con 8.204 pies sobre segundo y la segunda con 15.973 pies sobre segundo. La fórmula para velocidad angular, que ya la hemos visto con anterioridad y se encuentra en sus apuntes también, la adaptamos para la velocidad angular que queremos calcular, que en este caso es BD. Por lo tanto tenemos el vector velocidad relativa de D respecto a B sobre L BD, que sería el largo de la biela convertido a pies, y encontramos la velocidad angular BD y nos da 16.408 radianes sobre segundo. Ya hemos obtenido la velocidad y la aceleración que se transmite en el punto B y que influye en el movimiento de la biela, pero necesitamos encontrar la aceleración del pistón. Para ello nos sirven las otras dos fórmulas que les presenté al inicio, que son la aceleración relativa tangencial y la aceleración relativa normal. Transformadas a lo que necesitamos calcular, nos queda aceleración relativa de D respecto a B tangencial, es igual al radio BD por la aceleración angular BD, y la aceleración relativa de D respecto a B normal
que es igual al radio de BD por la velocidad angular BD, que acá hace un momento encontramos, elevada al cuadrado. Entonces, por lo pronto podemos calcular la aceleración relativa normal, ya que tenemos la velocidad angular BD y el radio BD es la longitud usada anteriormente y convertida a pie sobre segundo, en lo que nos da una aceleración relativa normal de D respecto a B de 134.61 pies sobre segundo al cuadrado. Ahora otra vez necesitamos dibujar un diagrama, pero con referencia a las aceleraciones. Ya calculamos previamente en el análisis de la manivela la aceleración en el punto B. Ya tenemos que el vector de velocidad relativa, el de aceleración relativa, es perpendicular al elemento de la biela. Los dos, tanto el de velocidad relativa como el de aceleración relativa, son perpendiculares al elemento. Y del mismo modo que el vector de velocidad relativa, el de aceleración relativa lleva el sentido del vector de aceleración absoluta, en este caso es AB, al vector de aceleración que se produce en el punto D, que es aceleración de D. La fórmula de aceleración relativa ya la deben de tener en sus apuntes y ya la vimos al inicio en la competencia 1. La aceleración de D es igual a la aceleración de B más la aceleración de D respecto a B. Pero esta aceleración se puede descomponer en sus componentes tangencial y normal, que son las fórmulas que les presenté al inicio, y esta sumatoria nos queda con una fórmula de aceleración de D igual a aceleración de B más la aceleración relativa de D respecto a B tangencial más la aceleración relativa de D respecto a B normal. También el diagrama de aceleraciones nos refleja el movimiento plano. En la figura tenemos la biela, la aceleración de B que se calculó y que se produjo debido a la aceleración angular de la manivela, la aceleración de D que por los grados en los que está en ese momento, los 60 grados, nos está produciendo una aceleración hacia abajo. Entonces el movimiento plano es igual a la traslación de la aceleración de B, que tiene una dirección de 30 grados con la horizontal, se traslada al centro de gravedad G y hasta el punto D, más una rotación, que en este caso tenemos ya la la velocidad BD angular que calculamos hace unos minutos, y tenemos la aceleración angular BD. En el punto D tenemos la aceleración de D, la aceleración de B trasladada y el vector que debe aparecer normalmente es el de aceleración relativa. Sin embargo, yo se los ubiqué los tres para que vean el porqué del sentido de la aceleración de D respecto a B, con lo que mencionábamos anteriormente. Es como para unir el vector aceleración a B con el vector aceleración a D. Por eso es que se ubica de ese lado. Hacia su derecha del diagrama, para que se entienda mejor, tenemos la aceleración relativa de D respecto a B y cómo es que quedan sus componentes tangencial y normal. La aceleración de B producida por la velocidad angular de la manivela
se transmite del punto B al centro de gravedad, lo que les decía, del elemento, y al punto D. Se producen las rotaciones, que es en este caso la aceleración angular BD, y por el mismo motivo que la velocidad en ese punto se produce por la combinación del, llamémosle, jalón de la manivela y la rotación en la unión de la manivela con la biela, la aceleración relativa D respecto a B. Con los vectores ubicados en relación a la biela y conociendo la dirección y sentido de las aceleraciones AB y AD, construimos un triángulo. Otra vez tenemos la gráfica aquí, guiándonos del diagrama anterior. Tenemos ubicadas las dos componentes de la aceleración relativa de D respecto a B, que son la aceleración tangencial y normal, ubicadas en un sistema de ejes coordenados, para que quede claro, porque de esta sí conocemos su dirección y su sentido. Entonces, la aceleración relativa de D respecto a B normal está a 73.22 y la aceleración relativa de D respecto a B tangencial está a 16.78, ambas respecto al eje X, y arriba de ellas está la construcción del triángulo. Vean que se respeta eso que les mencionaba, que el vector de aceleración relativa va desde el de aceleración absoluta AB hacia AD. Siempre debe de ser así. Al tener más de 3 vectores, no como en la velocidad, ya no podemos aplicar la ley de senos, entonces tendremos que descomponer los vectores y sumarlos para construir un sistema de ecuaciones que podamos resolver. Antes de iniciar con la descomposición de vectores, el único que nos falta por definir lo más posible es la aceleración relativa tangencial. La fórmula ya se les había dado al principio de esta presentación. Entonces, lo único que conocemos es el radio de BD, que es la distancia o el largo de la biela convertida a pies, o la aceleración angular de BD. Así que hasta ahí nos podemos quedar con esa sustitución de datos. Ahora vamos a descomponer cada una de los vectores de aceleración. Ya conocemos su dirección y su sentido. De algunos conocemos su magnitud, así que los vamos a descomponer en componentes X y Y. Desde este momento, para que nos sea más fácil visualizar, las componentes X están resaltadas en amarillo y las componentes Y en verde. Empezamos con el vector AB, que ya habíamos calculado, y es de 1480.81 pies sobre segundo al cuadrado. Por si no recordamos cómo estaba ubicado, se encuentra en el tercer cuadrante del sistema de coordenadas XY a 30 grados con referencia al eje X. Entonces la componente X del vector aceleración B es menos 1480.81 coseno de 30 grados y nos da menos 1282.42. Y la componente Y del vector aceleración B es menos 1480.81 seno de 30 grados igual a menos 740.405. Recuerden que para facilitar los cálculos omitimos las unidades. El vector AD, si lo recuerdan, estaba sobre el eje Y y apuntando hacia abajo, o sea en sentido negativo. Así que al estar ubicado sobre Y solo tenemos componente X.
del vector aceleración de D, componente Y del vector aceleración D es menos AD. El vector de aceleración relativa de D respecto a B tangencial, hasta donde pudimos llegar, fue por igual a 0.5 por aceleración angular BD. Este está ubicado en el primer cuadrante a 16.78 grados con respecto al eje X. Así que su componente X es 0.5 por velocidad angular de BD, coseno de 16.78 grados. Lo más que podemos hacer es calcular el coseno, multiplicarlo por 0.5 y el vector de aceleración relativa de D respecto a B tangencial en su componente X nos queda igual a 0.4787 por aceleración angular de BD. Ahora la componente Y de este mismo vector, del mismo modo, solo que ahora aplicamos seno, calculamos el seno, lo multiplicamos por 0.5 y la aceleración relativa de D respecto a B, componente Y tangencial, es igual a 0.1443 por la aceleración angular BD. El vector de aceleración relativa de D respecto a B normal ya lo calculamos hace rato, es igual a 134.61 pies sobre segundo al cuadrado. Este está ubicado en el cuarto cuadrante del sistema de ejes coordenados a 73.22 grados con respecto al eje X. Recuerden que la ubicación del cuadrante es importante porque ahí sabemos qué signo tienen las componentes X y Y. En este caso, la componente X de este vector de aceleración relativa normal es 134.61, coseno de 73.22 grados y es igual a 38.86. Su componente Y es igual a menos 128.88. Ya se han descompuesto todas las fuerzas, así que la suma se hará de acuerdo a la fórmula de aceleración relativa, pero la vamos a descomponer en X y Y. Así que aquí la tenemos: A de X es igual a BX más A de B tangencial X más A de B normal X, y la Y, A de Y igual a ABY más A de B tangencial Y más A de B normal Y. Entonces, si recordamos, en el caso de AD nada más tiene componente Y, por lo tanto ADX es igual a 0. Así que en esta primera ecuación estará igualada a 0. Así que sustituimos el valor de la componente X de AB, de la componente X de A de B tangencial y la componente X de A de B normal. Del mismo modo, sustituimos en la ecuación para componentes Y. Ahora sí tenemos menos AD igual a la componente Y de AB, la componente Y de A de B tangencial y la componente Y de A de B normal. Entonces ya estas dos ecuaciones forman nuestro sistema a resolver y es el que ven aquí al final de la diapositiva. Para que ubiquemos con mayor facilidad el sistema que estamos resolviendo, ponemos sumatorio de fuerzas en X y tenemos la ecuación de todas las componentes X, y
y la sumatoria de fuerzas en Y del mismo modo. En la ecuación de sumatoria de fuerzas en X solo tenemos una incógnita y en la de Y tenemos dos incógnitas, la aceleración D y la aceleración angular BD, así que despejamos la aceleración angular BD de sumatoria de fuerzas en X porque pues nada más es una incógnita. Dejamos solo al 0.4787 aceleración angular BD y pasamos con signo contrario los valores de 1282.42 y el 38.86. Luego, como el 0.4787 está multiplicando a la aceleración angular BD, pasa dividiendo y encontramos la aceleración angular BD igual a 2597.78 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, como es un resultado, le incluimos la unidad. Sin embargo, para sustituirla la manejamos sin la unidad en la sumatoria de fuerzas en Y. Sustituimos donde estaba la aceleración angular, incluimos. Multiplicamos ese 2597.78 por 0.1443, nos da 374.86. Hacemos las operaciones, nos quedan menos AD igual a menos 494.43. Nada más multiplicamos por menos 1 en ambos lados o invertimos como quieran ustedes y tenemos AD igual a 494.43 pies sobre segundo al cuadrado. Ya sabemos que va en dirección hacia abajo. El resultado, ya después de haber obtenido todos los datos, es que la manivela, en el momento que se encuentra a 60 grados con la vertical, porque es el momento el que estamos analizando, y con una velocidad angular de 94.25 radianes sobre segundo, produce en el punto B, que es la unión de la manivela con la biela, una velocidad de 15.71 pies sobre segundo, una aceleración de 1480.81 pies sobre segundo al cuadrado, una velocidad angular de 16.408 radianes sobre segundo y una aceleración angular de 2597.78 radianes sobre segundo al cuadrado. Al trasladarse la velocidad y la aceleración de B al punto D, que es la unión de la biela con el pistón, y al mismo tiempo producir una rotación en ese mismo punto B, que serían la velocidad y aceleración angular, hace que el pistón se mueva hacia abajo con una velocidad de 15.973 pies sobre segundo y una aceleración de 494.43 pies sobre segundo al cuadrado, también hacia abajo. La fuente de información pues es el libro de mecánica vectorial para ingenieros termodinámica de Bill Johnson, Clausen Stab y de la editorial McGraw-Hill.